Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Atención que decíamos que es una semana de máxima tensión, con mucho movimiento. Hoy empiezan las audiencias públicas por los aumentos hoy del gas, pero van a seguir los aumentos también de la luz. Audiencias públicas que están generando mucha tensión dentro de la interna del gobierno. Y ahora vamos a contar un poquito cómo se discute esto y cuáles son los aumentos que quiere Guzmán a partir de junio para servicios públicos. Pero también hay una mega marcha piquetera en todo el país que va a confluir el jueves acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a estar viendo cómo se está desplegando en distintas localidades del interior del país esa mega marcha piquetera en reclamo de más planes sociales. Un ratito vamos a hablar con Jorge, que es empresario PYME, tiene 15 empleados en San Martín, que está lidiando todos los días con las remarcaciones, con los aumentos de precios. Y vamos a hablar un poquito también qué pasa con los planes sociales, con los empleos y con los salarios. Pero empezamos con esto, ¿no? Lo que está pasando en la interna, ahora van a ver, hoy salió Martín Guzmán con el apoyo del FMI y de la Embajada de Estados Unidos, declaraciones del embajador norteamericano en la Argentina apoyando cómo negoció Guzmán con el FMI en medio de la interna, ¿no? Guzmán, el ministro de Economía, que está en el ojo de la tormenta en su pulseada con Cristina Fernández de Kirchner. Guzmán salió a decir: guarda con salirnos de un espacio de sentido común, ya sea de un lado como del otro. El mensaje que envió es claramente para Cristina respecto a, ahora van a ver, las políticas que está propiciando Cristina desde el punto de vista económico. La vicepresidenta, que hoy está a cargo interinamente del Poder Ejecutivo con Alberto Fernández en España, en Europa, viene alentando reapertura de paritarias y aumentos salariales del 60% y presiona por mayor gasto público, gasto social, mayor financiado con emisión monetaria, cosas que no están planteadas en las metas acordadas con el FMI. Guzmán ha dicho que es fundamental en este momento cumplir con las metas acordadas con el fondo. Ahora van a ver, la discusión en este momento y el riesgo es que la Argentina termine una espiral precios, salarios, dólar, en la cual obviamente los que terminan perdiendo son siempre aquellos con ingresos fijos, los asalariados, los jubilados, los que cobran planes sociales. También dijo Guzmán, vemos diferencias en frentes políticos con cosas que ya se hicieron y no funcionaron. De nuevo, Guzmán, que ayer había dicho que no había país en el mundo en el cual hubiese un proceso exitoso con subsidios económicos de 3 o 4 puntos del PBI, que eso no funciona en ningún país del mundo. Ahora dice que cosas que se probaron y no funcionaron, de nuevo, en medio de esta interna, en un mensaje a Cristina de no se puede repetir lo que fue su segundo mandato, 2011-2015, en materia de política económica. Y un Guzmán, insisto, que se está recostando en el apoyo que le da Alberto Fernández, que cuanto más Cristina lo pone en la mira, más lo empodera. En el FMI y también en el gobierno de los Estados Unidos salió Mark Stanley, el embajador, el flamante embajador norteamericano en la Argentina, llegó hace algunas semanas. El trabajo que hizo Guzmán ante el FMI fue impresionante, dijo el embajador de Estados Unidos. Yo no sé si en este momento eso es un respaldo para Guzmán o confirma lo que cada vez más en la cámpora y en el entorno de Cristina Fernández de Kirchner dicen, que Guzmán siempre tuvo esto todo planeado, que era un hombre de la embajada, del gobierno de los Estados Unidos, y tenía todo escrito, todo este guión de cómo desemboca es cierto lo que estoy contando, de funcionarios muy importantes que están cerca de la vicepresidenta y que hoy es un hombre más del FMI que del gobierno argentino. Bueno, en ese contexto, ¿por qué Cristina sale con todo a disparar contra la política económica? Pues está habiendo una crisis inminente. Cristina Fernández de Kirchner recibió un documento escrito por un economista
funcionario muy cercano a ella, que plantea una situación de crítica muy fuerte a la política económica y en particular a la actuación de Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, tanto a Guzmán como a Pelle. ¿Qué dice ese documento? A ver, repasamos brevemente. Dice, las cuentas fiscales y monetarias no revelan el desborde que expresan los analistas más ortodoxos. Esto es lo que dice alguien de máxima confianza de Cristina, que le acercó un resumen ejecutivo con el cual Cristina está hoy analizando lo que pasa con la política económica de Guzmán y de Pelle en el Banco Central. Es real la sostenida caída de la demanda de pesos en el mercado, en el marco de la incertidumbre sobre el futuro que impera en la Argentina. Es decir, se reconoce que hoy los argentinos huyen del peso, no quieren el peso. Pero lo que plantea este documento, la próxima placa, por favor, es que la clave de la inestabilidad está en el factor externo y la falta de dólares en el Banco Central. Lo que plantea es que no hay en la economía argentina un exceso de pesos dando vueltas. Si uno ve los coeficientes de monetización, no son muy distintos al promedio de coeficiente de monetización de la Argentina. El tema de las LELIQ y los PASE es otra cuestión que está dando vuelta, como una deuda ahí y una bola de nieve muy peligrosa en el Banco Central, pero si uno ve la base monetaria, no se está en momentos de desborde en términos de base monetaria en la Argentina, pero lo que plantea es que hay muy pocos dólares en el Banco Central y eso es lo que potencia la caída de la demanda de peso. Es decir, la gente cree que en cualquier momento van a seguir devaluando, no porque hay muchos pesos dando vuelta, esta es insisto, es la teoría de lo que piensa Cristina, asesorada por economistas muy cercanos, sino porque hay muy pocos dólares en el Banco Central. Entre 2020 y 2021 hubo un flujo de dólares genuinos del comercio exterior y aporte multilateral sin condicionalidades de organismos internacionales, los DEC que envió el FMI en agosto del año pasado, de 31.000 millones de dólares. Pero las reservas del Banco Central en 2 años cayeron 5.000 millones de dólares. Está diciendo ingresó, nosotros contamos acá, esto es cierto, ingresó a la Argentina por el superávit comercial de la balanza de bienes, 28.000 millones de dólares, más lo que aportó sin condicionalidades el año pasado el fondo EDEG, son más o menos 31.000, 32.000 millones de dólares, y peso a eso, las reservas del Banco Central cayeron más de 5.000 millones de dólares. Entonces, lo que plantea este documento al cual accedió Cristina o que encargó Cristina para ver y evaluar la política de Guzmán y de Miguel Pelle es que la salida de fondos al exterior es el real factor de inestabilidad macroeconómico que no puede ser corregido con planes de estabilización monetarios y fiscales. Lo que dice es, acá, más allá del ajuste que está monetario y fiscal en el acuerdo con el fondo, si no se acumulan reservas en el Banco Central, esto termina en una mega crisis. Es decir, en una devaluación y una espiral inflacionaria, porque más allá de los pesos que hay dando vueltas, si se derrumba la demanda de dinero y corren todos al dólar, se hace una espiral de una crisis mayor, de una crisis total. El diagnóstico no es del todo desacertado en términos de que si el Banco Central en los próximos 2 meses no acumula reservas, por más ajuste monetario y fiscal que hagas, podés terminar en una crisis de primer orden, mucho mayor de la que estamos. La pregunta es, ¿por qué no acumulaste reservas? Si tiene que ver con que fueron demasiado laxos en el Banco Central y permitieron 15.000 millones de dólares de pago de deuda privada al exterior en estos 2 años, más lo que se pagó también al FMI, a acreedores privados, más importaciones que se hicieron de todo tipo. La Argentina está hoy en un récord desde el 2013 de importaciones, no se controla, dicen desde el kirchnerismo, lo que está ingresando en términos de importaciones en la Argentina, o si es porque no lograste recuperar una mínima confianza en la política económica, que es un poco lo que dice Guzmán, de dar certidumbre sobre la moneda, y eso genera que no puedas acumular reservas en el Banco Central porque permanentemente se te dispara la brecha, se te dispara el dólar.
Bueno, dice este documento, la paridad teórica del dólar, agregados monetarios versus reservas internacionales brutas, es una forma, si se quiere, muy optimista de ver la paridad teórica del dólar en la Argentina, porque las reservas brutas no son las reservas que tiene el Banco Central, pero eso le da a fines de 2021 un dólar de 300 pesos. Y lo que plantea este documento es que la diferencia entre ese dólar teórico de 300 pesos y el dólar de 100 y pico del oficial es lo que genera la perspectiva de que la Argentina va a devaluar constantemente y que esa paridad teórica sería mucho menor si hubiera obviamente muchas más reservas en el Banco Central de las que hay hoy. En conclusión, plantean, la falta de acumulación de reservas, a pesar de contar con la oferta de dólares para hacerlo, es el condicionante de la emisión monetaria y del déficit fiscal a financiar en cualquier nivel. Es decir, lo que dicen es que si vos no tenés reserva, no podés financiar ningún déficit fiscal ni no podés emitir nada porque no, todo te da que vas a una devaluación, hagas lo que hagas. Bueno, atención porque este planteo es el que de alguna manera impulsa a Cristina a decir Guzmán nos lleva, si no hacen lo que el kirchnerismo dice, nos lleva rápidamente a un desastre. Es decir, a una espiralización de la crisis. ¿Y qué es lo que plantean? Bueno, subir retenciones y controlar fuertemente, administrar el comercio exterior. Básicamente porque lo que están planteando, y lo está viendo, y es cierto, se achicó mucho el déficit comercial por la crisis de Ucrania, las importaciones de energía, y la Argentina tuvo un superávit comercial muy, muy chiquito, muy poquitos dólares ingresaron en el primer trimestre del año. Si la Argentina se le derrumba el superávit comercial este año, en vez de ser 14.000 millones de dólares como fue el año pasado, es 7.000 millones de dólares o 8.000 millones de dólares, hay un problema enorme, porque ahí ya tenés que ir a una devaluación muy, muy grande, o es lo que te va a pedir el FMI, obviamente, que hace una devaluación muy, muy grande y eso puede espiralizar la crisis. Bueno, atención, porque tenemos móviles en el interior, lo que está pasando en este momento ahí en distintos puntos del país, la marcha federal, y ahora vamos a ver cómo se está desarrollando esta interna en términos de niveles inflacionarios y con aumentos de precios muy, muy fuertes. Se sigue desarrollando la cumbre ahí en Ancham, en la Cámara Argentina-Norteamericana, sí, donde están desfilando dirigentes políticos. Estuvo Guzmán hace un ratito. Estuvo Larreta a la mañana, Martín Guzmán, después Patricia Bullrich, la más aplaudida en ese foro. Sí. Y ahora está Sergio Massa, que lo estamos viendo, entrevistado ahí está por Alejandro Fantino, que es el que está moderando los paneles políticos. En el paso que seguía en mi carrera política. Hoy la verdad es que disfruto de lo que hago, sobre todo porque en el mundo de los algoritmos, en la guerra de los algoritmos y la polarización, la valentía, el coraje está en plantear los acuerdos, los consensos. Y creo que el Congreso es un lugar donde tiene que haber búsqueda de consensos. ¿Te gusta lo que estás haciendo hoy y no se te pasa por la cabeza una No tengo el 23 en la cabeza porque me parece que este año que no es electoral debiera de ser un año en el que toda la dirigencia política, la dirigencia empresaria, la dirigencia sindical, eligiera al menos 10 temas para encarar políticas de Estado. Y me parece que el acento hay que ponerlo ahí, porque si no la Argentina sigue perdiendo tiempo y oportunidades. Entonces, en lugar de correr alrededor de candidaturas, debiéramos correr alrededor de políticas de Estado. En lugar de ver quién le grita más fuerte al otro, debiéramos buscar cuáles son los puntos de acuerdo en temas de los que a lo largo de la mañana han hablado acá, como puede ser el desarrollo de la industria hidrocarburífera, como puede ser el desarrollo y el crecimiento de la agroindustria, de la biotecnología, de la nanotecnología, porque hablamos de que a Argentina le faltan dólares, Alejandro. Voy a ir a algo concreto y entra ahí con el tema de los dólares, porque lo dijo Culfas, pero yo quiero escucharlo de tu boca. Me hago cargo de lo que voy a decir. Vos estás entre las
3 personas que manejan los destinos de Argentina hoy, digo, Alberto, Cristina y vos, le guste a quien le guste, es una interpretación mía y lo puedo hacer como llevando adelante esta nota, interpretarlo de esta manera. Entonces, le gusta hacerme la vida complicada. Estás buscando el hecho atómico. Quiero escucharte. Para los que vieron anoche el programa de Fantino, está buscando el hecho atómico. Eso, bueno, no, es una interpretación, no es un hecho atómico. Algunos podrán decir que no es así. Pero te pregunto, vos, ¿les asegurás a quienes están acá que van a tener dólares para importar este año? Yo creo que una de las responsabilidades del gobierno y de la gestión es garantizar que todos los dólares vinculados a la producción industrial y al crecimiento económico estén garantizados. Esa es una de las tareas. Ahora, lo que hay que tener es la capacidad de ver que tenemos que garantizar los dólares para los que compran máquinas, no para los que importan aviones, digamos, si hacen el rulito de comprarlo más barato y traerlo a la Argentina, ¿no? Con y dólares para comprar de la Argentina. Insumos, si supones Por eso, la clave es insumos y producción industrial para seguir creciendo. Las empresas que tengan que importar insumos y máquinas lo van a tener. Y el régimen de comercio administrado y el régimen de habilitación del Banco Central tienen que estar enfocados en garantizar que tengamos todos los dólares para garantizar el crecimiento, valga la redundancia, y para garantizar los niveles de producción que Argentina tiene. Esta es, creo, complicada. A ver cómo, porque es una u otra la respuesta. ¿De qué lado estás con el tema tarifas? ¿Del lado de Cristina o del lado de Alberto? Me vino ideal el agua, ¿eh? No, yo voy a ir un paso previo, porque no es estar de un lado o del otro. Yo quiero que pensemos por un instante que la Argentina tiene un régimen de subsidios que funciona como Hood Robin. ¡Epa! Porque nuestra matriz tributaria no es progresiva y entonces el que menos cobra es el que más paga en términos, el que más carga tributaria tiene en términos de ingreso. Y en el régimen de gas, por ejemplo, o en el de electricidad, se da una situación que es muy particular, que es que el que más consume, más subsidio en términos netos recibe. Tenemos que tener un régimen de subsidios segmentado, porque si no, somos Hood Robin. Entonces, es muy importante que hagamos el trabajo de segmentación desde cada una de las áreas de gobierno, inclusive en colaboración entre... Por ahí estaba Massa, en la ANCHAM. Ahora vamos a volver con lo que están discutiendo ahí en ANCHAM. Todo esto se da en un contexto en que la inflación está en el 62% en el tema de alimentos. Ya van a ver los números. Estos son los números que el gobierno espera para el jueves para el INDEC. Puede haber alguna variación, pero los números que está esperando de inflación el gobierno para el jueves del INDEC son un índice de precios al consumidor de 5,7%, es decir, un punto por debajo del número de marzo, pero un nivel elevadísimo para abril, ahora van a ver, y acumulado en los últimos 12 meses ya tenemos una inflación del 57,5%. Estos son los datos, insisto, que le llegaron a Guzmán y al presidente del INDEC. Hay que ver, a último momento puede haber algún tipo de corrección porque es un resultado provisorio. Pero la inflación de alimentos en abril dio 6% de aumento, que está por debajo de como había dado en marzo, que había dado 7,1%, pero fíjense la acumulada anual de alimentos. Fíjense este dato que ahora viene, la inflación acumulada anual de alimentos. No, la placa siguiente, ahora volvemos. La placa siguiente, por favor. Es este dato, 6% de inflación de alimentos en abril y 62,3% la inflación anual ya de alimentos. Con lo cual, Cristina felicitando a Palazzo de la bancaria, pues cerró 60%. Bueno, este es el piso, porque están todos proyectando que esta inflación, si siguen los números por arriba de los mismos meses del año pasado, se sigue acelerando. Se sigue acelerando. Alimentos seguramente arriba del 65%, el IPC general
en el 65%. Ahora, volvamos al gráfico anterior, que era el IPC, el índice de precios al consumidor. El año pasado, el gobierno cuando dio 4,8% en marzo, sonaron todas las alarmas, estaban en el año electoral, pero la inflación anual estaba en el 42,6%. Hoy la inflación anual está en el 57,5%, el índice de precio al consumidor. Y hay números inflacionarios mes a mes que el gobierno está deseando que baje al 4,8% la inflación. Y ahora van a ver que es difícil que baje porque sigue la dinámica de remarcaciones de precios y sobre todo ayer se aumentaron los combustibles 10% en mayo. Eso impacta sobre mayo. Además de lo que está sucediendo, que a diferencia del año pasado, cuando dio 4,8% la inflación en marzo, el gobierno clavó el dólar. El dólar oficial corrió al 1% mensual durante más de 6 meses. Y aún así tuviste en el año 51% de inflación. Hoy estamos en una situación donde la inflación ya está en el 57%, con números muchísimo más elevados de los que había en igual periodo del año pasado, pero no podés clavar el dólar porque el FMI dice devalúe más rápido, tiene que ir más rápido el dólar. No podés frenar las tarifas de combustibles porque efectivamente también es otra de las cuestiones. El gobierno está desregulando tarifas que estaban y que habían quedado atrasadas, entre ellas combustible, y vienen los aumentos de tarifas de servicios públicos que van a aplicarse ahora en junio. Es decir, que va a ser una dinámica inflacionaria que viene muy, pero muy acelerada. Y lo mismo en alimentos. Fíjense la curva de alimentos, la placa siguiente y la otra. Y ahí se ve también la perspectiva. Ya estás con una inflación anual del 62,3%. A ver si podemos ver la otra, la siguiente. Y esa aceleración de 62,3% de inflación, insisto, por eso están al rojo vivo en la interna respecto a qué se hace con esto. Si hay alguna forma para desacelerar este ritmo inflacionario. Cuando el gobierno se escandalizó, cuando había dado muy alta la inflación de marzo del año pasado, estabas en una inflación de alimentos del 45%. Ahora estás en 62,3%. Y la discusión es qué se hace. Lo que dice Guzmán hoy en la Cámara de Comercio Argentina-Norteamericana es, bueno, hay que persistir en el rumbo del ajuste fiscal y monetario. El mensaje que da Cristina es, bueno, traten de no quedarse atrás en la paritaria, vamos con más planes sociales, más gasto social, indexemos el gasto público porque si no, el ajuste hoy lo están pagando aquellos que tienen ingresos fijos y que se están quedando muy, muy atrás de la inflación. Bueno, está la marcha federal por más planes sociales, Pablo. Sí, a ver, la marcha federal que arrancó directamente en La Quiaca con dirigentes sociales que viajaron hasta allá y que va a venir bajando desde La Quiaca, en otro caso subiendo desde Tierra del Fuego. Esto es el día de hoy, salen desde más de 100 ciudades del interior del país, más lo que se va a hacer en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Y mañana van a parar en distintos puntos neurálgicos de cada región del país para hacer eventos puntuales de manifestaciones puntuales en cada localidad. Estamos en vivo ahí en Salta, mirá, está ahí Nahuel Guzmán, nuestro colega, es uno de los puntos. ¿Dónde está Beviloni, que es el líder Arrancó desde La Quiaca. En Jujuy. Ahora vamos a hablar con... Hay que ver a dónde está Beviloni ahora mismo, pero... Y vamos a hablar un poquito con Jorge, que es empresario pyme y que está en el día a día y está bastante enojado, digamos, con que la fórmula de la Argentina sea más planes sociales en un contexto en el cual se incrementa la pobreza y estamos con estos niveles inflacionarios. Nahuel, contanos. Buenas tardes, Maxi, y a todo el equipo, ¿cómo les va? Bueno, Salta se suma a lo que es esta marcha nacional piquetera. Aproximadamente poco más de 50 personas van a decir presente el día jueves en la Plaza de Mayo, en Capital Federal. En estos momentos se están subiendo las personas a los distintos micros que van a ser los encargados de llevarlos primeros a Córdoba. Mañana van a parar en Córdoba, allí se van a reunir las provincias de la región NOA. Van a hacer una marcha, un acto, y de esta manera el jueves van a estar llegando al destino final, a la Plaza de Mayo.
principalmente estas organizaciones sociales marchan contra el acuerdo del FMI para más salario, más trabajo también, en una provincia de Salta que por ahí, según los índices que nos dicta el INDEC en el último tiempo, hay un 38,9% de pobreza, la indigencia también está por el 7%, es una realidad complicada la que vive la provincia de Salta, a lo largo y ancho, y las organizaciones sociales y las personas que la integran ¿se puede hablar un poquito con la gente? Porque están viniendo para acá, para la ciudad de Buenos Aires, ¿quién los trae acá a la ciudad de Buenos Aires? Están subiendo ahí a micros, ¿quién paga esos micros? Es decir, ¿cómo se organiza la marcha para que confluya efectivamente después acá en la ciudad de Buenos Aires? Señor, le hago una consulta. Bueno, no quieren hablar los chicos. Señora, le hago una pregunta, ¿cómo le va? Bueno, a ver acá, vamos a hacer 5 minutos. Señora, ¿cómo le va? ¿Ustedes van a viajar a Buenos Aires? Sí. ¿Quiénes los invitaron aquí? ¿Para qué van a viajar? Para pelear para los compañeros, vamos para la lucha de los compañeros. ¿Cuántas personas van en el micro? ¿Cuántas personas van? No, ni idea cuánto van. Bueno, muchas gracias. Ahí nos explica la señora que van subiendo los micros, van llegando más aún. Hay algunas personas que no quieren hablar. A ver, la señora, ¿cómo le va? Le preguntás, Nahuel, si cobran un plan social, ¿de cuánto es ese plan social? Bueno, además del plan, si cobran alguna otra cosa. ¿Cómo lo organizan señora, a través del Polo Obrero? ¿Plan social? Sí, estoy cobrando el plan social. ¿Cuánto cobra y qué plan cobra? No sé cuánto. ¿A ustedes los convocaron aquí y van a viajar? Sí, estamos acompañando a los compañeros que no trabajan, necesitan. Y bueno, vamos a pelear por su alta. Bueno, ahí nos explicaba un poco la señora que cobra el plan social. Vamos a buscar otro testimonio. Señora, ¿cómo le va? ¿Usted está por viajar? ¿Cobra algún plan social? ¿Cómo es el tema? No. Bueno, prefieren no dar testimonio tampoco. A ver, por último, la señora. Señora, una pregunta cortita. ¿Cómo le va? Le quería consultar si usted cobra algún plan social. No, nada. No cobra nada. ¿Quién las convocaron aquí? ¿Qué organización? Bueno, tampoco prefiere hablar la señora. La mayoría de las personas no quieren brindar su testimonio, Maxi. Pero como te decía, muchas personas se van a sumar a lo que es la Plaza de Mayo el día jueves. Distintas empresas aquí de micro se pararon en la avenida San Martín, una de las arterias principales de lo que es la ciudad de Salta, y van a seguir allí lo que es el rumbo. Nahuel, ¿no le preguntás a la gente de la empresa de micros quién contrata los micros? Perfecto, vamos ahí a preguntarles. Señor, ¿cómo le vale una pregunta rápido? ¿Quiénes lo contrataron a ustedes para que realicen el viaje? No sabré decir, yo soy chofer nada más. ¿Con quién podríamos hablar? A ver, ahí está. Está bien. Sí. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos del MTL Rebelde, somos del interior, en la localidad Joaquín B. González, Moscón y Pichanal, nos vamos a la marcha federal. Nadie nos pagó, eso le quiero aclarar, fueron con los aportes de los compañeros porque todos quieren ir y estar en este momento de lucha, porque lamentablemente el país, la necesidad, sobre todo desde el interior, nosotros vamos 300 compañeros desde Salta, desde el interior, para reivindicar y para mostrar lo que realmente estamos viviendo y la pobreza que tenemos en los barrios, en las localidades y todo. Nadie nos obliga, nadie nos paga para ir, los mismos compañeros hicieron rifa, lota, emprendimientos, todo. Y bueno, y estamos somos parte del Frente Piquetero Nacional y vamos a la marcha, o sea, se cerraría el 12 de mayo la jornada nacional, el plan de lucha que hace 2 meses que empezó el 10 de marzo. ¿Y cómo fue la convocatoria? ¿Cómo fueron seleccionadas las personas que iban a viajar? ¿Cómo se realizó? Las que podían. Porque obviamente más no podíamos, pero los compañeros que podían venir y querían, inclusive, vos tenés acá hay muchos compañeros que es la primera vez que van a salir desde las localidades y la verdad que están contentos y orgullosos de ir. Bien. Muchísimas gracias, ¿no? Ahí escuchaba Maxi, Nahuel. Aproximadamente del interior también vienen más personas y van a ser 300 en total. Maxi. Bien, son agrupaciones, gracias Nahuel, ahí volvemos en cualquier momento, están Jujuy y Beliboni y se comprometió para que se entienda, sí. la caravana viene bajando desde Jujuy, La Quiaca, pasó por San Salvador, ahora está llegando a Salta, después hace Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, ahí se hace un mini acto central mañana, sí. En Córdoba, también va a haber uno en Rosario y en otras localidades importantes del país, y esta caravana va a entrar por Liniers, que va a llegar recién el jueves, y va de ahí a Plaza de Mayo.
Está con nosotros Jorge Metri, que es empresario plástico, estuvo la otra vez también acá, es integrante de Segera y de APIMEP, que es la Asociación de Pequeñas Empresas de Plásticos. Vos tenés una empresa de 15 trabajadores. Así es. Y fabricás todo tipo de productos plásticos, bolsas. Sí, envases flexibles. Claro. ¿Y hace cuánto que tenés la empresa? Y yo hace 38 años. 38 años. ¿Y superaste la crisis del 2001? Pasamos por todas las crisis. Empezamos en el año 84, pasamos por la hiperinflación de Alfonsín, por Menem y por todas las crisis que sucedieron. Pero la del 2001 fue la más mala de todas porque llegamos a tocar fondo. Nosotros nos Vos me contaste que te quedaste endeudado 10 años. Nos costó 10 años y salir adelante. Trabajando más de 12, 14 horas por día. Y los empleados que te bancaban que les pagues semana a semana o cuando se podía. Sí, porque la gran mayoría de los empleados que tengo yo en este momento son gente de más de 20 años. ¿Y por qué estás enojado con el tema planes sociales y cómo se está manejando esto desde el gobierno? Porque hace un montón de años que uno viene viendo esto en los distintos gobiernos, porque no es menester de este gobierno nada más, sino que el gobierno anterior incrementó también los planes. No estoy de acuerdo con que se le regale plata a la gente. Yo creo que el rol del Estado tiene que estar en función de una acción social para con la gente. Lo que no se puede hacer es regalar gratuitamente el dinero porque conspira contra la mano de obra, contra el trabajo. ¿Y por qué conspira? Porque la plata que tiene que salir para pagar esos planes salen de los impuestos que tenemos que pagar todas las empresas. Y se hace como un círculo vicioso donde vos recién, yo te escuchaba atentamente lo que hablabas de que cómo iban a financiar el déficit y lo hacen a través de generar dinero permanentemente. O inventando impuestos o presionando impositivamente a todas las empresas. Y nunca ninguno de los dirigentes, piqueteros en particular, se preocupó, ahora están preocupados porque les aumenten los planes, pero ninguno se preocupó por haber de capacitar a esa gente o formar o buscar gente que los capacite para poder insertarlos en el en un rato ámbito vamos a laboral. Con Beliboni, pero vos estás viendo, yo contaba los números de la inflación acelerándose, el REM, el Reglamento de Expectativa de Mercado, ya marca 65% este año, el riesgo de que eso se espiralice. Ahora a contar Flor Halfon, hoy Kicillof cerró la paritaria de docentes, médicos y judiciales en la provincia con 60% de aumento. ¿Vos ves una dinámica que te retrotrae a algún otro momento histórico? Y eso me hace acordar a la situación previa a la de Alfonsín. Tal cual, nosotros recién arrancábamos, ¿no? En el año 84 éramos una mini empresa, pero era así, era algo de que todavía no llegamos a ese momento, ¿no? De que se cambiaban los precios 2 o 3 veces en el día y era un loquero trabajar de esa manera. Ojalá, creo que no estamos todavía ni cerca de eso, pero yo creo que el grado de incertidumbre que se ve en el ámbito empresarial hace que todo el mundo, por las dudas, remarque y ponga un margen más grande. Entonces eso conspira contra la persona que es el asalariado, de que tiene un monto fijo de que cobra a fin de mes, cada vez se le va depreciando menos. Es decir, la pyme, desde la grande a la pyme, y obviamente la pyme tiene menor espacio en términos de que si remarca, si le compran o no le compran, digamos. Seguro, ¿no? te presionan permanentemente. O si... digo, porque obviamente vos estás en un sector donde hay, ¿cuántas pymes? Muchas pymes compitiendo, digamos, fabricando el mismo producto. Sí, aparte, como yo te decía antes, fuera de cámara, nosotros venimos peleando ya de hace varios años con el tema de la prohibición de las bolsas, ¿no? Y de los productos plásticos, ¿no? Que hay un montón de dirigentes políticos que se les puso que el plástico es el mal del mundo y que el contaminante. Y la realidad es que muchas de esas personas que están hoy, que toman esas decisiones, no están en capacidad para poder determinar eso. Cuando hoy el mundo se inclina más al reciclado y a la utilización de materiales reciclados, ya que hoy por hoy Dow, que es la empresa fabricante acá en el país,
va a utilizar alrededor de un 20% de reciclado en sus productos. Esperame un poquito porque se mezcla también el tema que vos me decías del plástico. Yo te preguntaba más desde el punto de vista de la dinámica, ¿no? Sí. 60% de aumento, obviamente la gente está desesperada porque después del día 15 no tiene ingresos. Pero en general, en estas dinámicas, lo que hacen los empresarios que pueden, trasladan precio directamente, permanentemente. Entonces, sí, que no es el caso de los pequeños empresarios. Que no es el caso de los pequeños, decís. Está Guillermo Oliveto. Guillermo, ¿cómo andás? Especialista en consumo. Siempre muy interesante hablar con vos. Guillermo, te quería consultar. Estaba viendo un poco la pirámide socioeconómica que siempre armás y también los datos que habías mostrado de caída de consumo en distintos segmentos. ¿Vos estás viendo, Guillermo, que de alguna manera estos nuevos pobres, digamos, empleados que incluso están en blanco, que no llegan a fin de mes? Por ejemplo, qué sé yo, alguien que gana 80.000, 90.000 pesos en blanco en la fábrica de Jorge, que son los salarios iniciales, en mano, está por debajo de la línea de pobreza para una familia tipo, matrimonio y 2 hijos. ¿Vos estás viendo una clase media que se está cayendo y empieza a recortar consumos por todos lados, Guillermo? Sí, Maxi. A ver, la clase media baja te dice que hoy está en modo supervivencia, ¿no? Que tiene que elegir que sí y que no, prácticamente todo el tiempo. Ahí la vemos, ¿no? Una familia de clase media baja promedio gana 125.000 pesos por familia. Eso es al final del año pasado, el último dato del INDEC, el cuarto trimestre. Estás hablando, Maxi, a valor de hoy de $600, $625 para ser preciso. Entonces, realmente siguen teniendo valores de clase media, siguen teniendo aspiraciones de clase media, pero tienen un ingreso que los pone permanentemente en tensión entre lo que quieren y lo que pueden. ¿Dónde ves los recortes principales, ¿no? Después vamos a consultar, obviamente, cuando uno empieza a recortar, no empieza a recortar por los alimentos. Empieza, obviamente, por lo que no es el gasto imprescindible. ¿Dónde ves que está habiendo una desaceleración o directamente caída del consumo? El otro día veíamos acá con Slotnick que, por ejemplo, en sectores donde ha habido aumento de precios muy fuerte, lácteos, carne, sigue ajustando el consumo. Es decir, sigue cayendo el consumo de leche y sigue cayendo el consumo de carne. Pero ¿dónde ves en productos de consumo masivo que ahí está habiendo un impacto fuerte de la crisis? Mira, es raro analizar hoy cómo está el consumo por múltiples motivos. Vos tenés 3 grandes generadores de deseo en el consumo: autos, inmuebles y viajes al exterior, que son los grandes captadores de dinero que están prácticamente fuera de la cancha, te diría, por la gran pérdida de poder adquisitivo en dólares que tuvo la Argentina, ¿no? En 2017 el salario formal era $1.700 y es 600. Entonces, el resto de los sectores, como hay muchos pesos en la economía, y comparando contra 2021, tenés un primer trimestre en general el mercado de consumo masivo 7% arriba, en ropa 23% arriba, en restaurantes 33% arriba. Ahora charlamos ayer con un grupo de economistas de Colatina. Y lo que ves ahí también es que volvés, pero ¿a dónde, Maxi? Con toda la furia. Al 2019. Claro, está o al 2018. El poder adquisitivo, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que son comparaciones que sí, en el relativo cortito te dan muy bien, pero cuando uno mira el mercado de consumo masivo de la Argentina en el largo plazo, hoy estás 12% abajo del mercado del 2011, Maxi. O sea, la torta de consumo de la Argentina de comida es 12% menos al cierre del año pasado que del 2011. Si la haces per cápita, eso te da como 20 y pico % menos. Entonces, la verdad es que, digamos, si hay que elegir un producto donde la gente recortó, sin dudas en la carne, estás 47 kilos per cápita, es el peor consumo de la historia de carne vacuna en Argentina, y tiene que ver un poco con esto. Vos tuviste una gran caída de poder adquisitivo en el 2020, recuperaste buena parte en el 2021, pero cuando comparás contra el 2019 estás todavía 3,5, 4% abajo en pesos, eso sin considerar la aceleración inflacionaria de este primer cuatrimestre, ¿no? Esto es al cierre del año pasado, lo más probable es que eso hoy sea peor. Entonces, bueno, esto explica, Maxi, por qué, aún viendo algunas recuperaciones de corto plazo, tenés un enorme pico de mal humor social. Porque la gente lo que siente es que no llega a ninguna de las cosas importantes y que trabaja y en definitiva puede comprar cosas que sí
se puede dar algún gusto y tiene que elegir, pero en definitiva no siente ni que progrese ni que avance. Guillermo, ahí estamos viendo la medición que vos hacés de salario real, ¿no? Donde vos ves que hubo una caída fuerte en el 2020, una recuperación en el 2021 que no llegó a compensar la caída del 2020. Y lo que estás planteando ahí es que el poder adquisitivo de los hogares hoy está casi 4% abajo de lo que estaba en 2019, que ya era un año pésimo, digamos. Venían los 2 años de recesión de Macri, por eso perdió la elección Macri. Digamos, cayó 20% el ingreso real de las familias en 2018-2019. Bueno, claro, o sea, contemplemos que todavía no llegamos en estos grandes promedios, e insisto, Maxi, esto fue al cierre del año pasado, es altamente probable que hoy sea peor. No llegamos claro. el 2019, ¿no? Sí, hoy seguramente es peor por la aceleración inflacionaria del primer cuatrimestre. Exactamente. Entonces, esto, digamos, ¿qué hace la gente frente a esto? De todo. Recorta, hay cosas que deja de comprar, cambia de marcas, busca lugares alternativos, va a comprar a los mayoristas, va a comprar a la feria, pierde frecuencia en consumos que empieza a considerar que ya no son accesibles para ellos, como te decía antes de la carne, o compra menos ropa, una serie de cosas que también hay que entenderlas muy segmentadas a partir de cómo está organizada la pirámide social. Vos tenés un 30, 35% de la Argentina, 40% si querés, que hoy está usando los pesos que tiene, digamos, la parte superior de esa pirámide social, la clase alta, la media alta y una parte de la media baja que se logró recuperar. Ahora, de ahí para abajo, la situación es muy compleja. O sea, lo que hay que entender es que hoy Argentina está como mínimo, Maxi, partida en 2, digamos, con 5 realidades adentro, pero por lo menos partida en 2 grandes mundos, ¿no? Y te hago la última, porque me decían, hablando con empresarios de distintos sectores también, por un lado lo que vos decís, está el que está, no sé, 40% de la población que no llega a fin de mes. Digamos, que está debajo de la línea de pobreza y no llega a fin de mes. Que el mes se le hace muy largo. A partir del día 15 y 16 tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes. Pero por otro lado hay sectores que en otro momento tenían capacidad de ahorro, que por ahí tienen un puchito más de pesos, pero que los gastan. Y eso sostiene también en algunos sectores el consumo. Es decir, se acelera lo que los economistas llamamos la velocidad de circulación del dinero. Es decir, que vos tenés los pesitos y no estás pensando voy a ahorrar. Algunos sí encanutan, pero como el dólar está en 200, en el blue y demás, directamente van y lo gastan. Eso también está ocurriendo, digamos, que el que tiene un poquito más de pesos, los pesos queman en la mano y si adelantás consumo, no sé, por ahí algunos se estoquean de algunos productos de supermercado, otros compran algunas cosas de muebles en la casa, bueno, material de la construcción, hemos visto eso claramente, digamos, ¿no? Totalmente. Sí. Acá te diría, Maxi, que hay 2 cosas. Hay un fenómeno que uno no puede desconocer, que es la pandemia. Yo decía, todos los perdedores de la pandemia van a ser los ganadores de la pospandemia. Hoy pones un recital, los tickets duran 6 horas. Entonces vos tenés lleno los recitales, llena la cancha, lleno los restaurantes, los que quedaron, ¿no? Porque hay muchos que cayeron en el camino. La gente saliendo los fines de semana. ¿Pero cómo puede ser? Las cosas andan muy bien y de pronto tenés la otra parte de la realidad que charlábamos antes. Entonces ahí se combinan 2 cosas. El que tiene plata está viviendo la revancha de la vida, Maxi. Todo lo que pueda, y si encima los pesos te queman, más rápido. Claro. El otro la está viendo medio de afuera. Pero bueno, esa es la realidad dual que hoy tiene la Argentina. La Argentina hoy tiene un país y 2 realidades muy diferentes adentro de ese país. Muy interesante lo que planteas, Guillermo, y un poco lo que estamos también discutiendo, ¿no? Esto que vos contás, una realidad de un sector, digamos, que hay pesos, lo que me dicen, hay pesos en la calle, digamos, los empresarios dicen, hay pesos y esos pesos apenas los cobro, tengo que sacarme encima, busco insumo, busco producto o lo gasto en algo. Invertir ahí no tanto, digamos, porque es otro proceso, digamos, ¿no? Y requiere otras cosas y es de otro monto, digamos, ¿no? Para el empresario. Pero claro, lo que se está discutiendo también es, bueno, pero si eso se corta en algún momento, si tenés que ir a una tasa de interés todavía más alta con estos niveles de inflación y toda la gente que queda atrás de estos niveles de inflación, pues no todos van a poder cerrar como cerró la bancaria o como cerró ahora la paritaria Kicillof en la provincia de Buenos Aires con los empleados públicos.
Entonces, la pregunta es si en algún momento te pega la vuelta, digamos, si en algún momento vas directamente a una caída del nivel de actividad. Bueno, mira, Maxi, la proyección que está haciendo Sentia, que es con quien nosotros trabajamos en la data dura en el mercado de consumo masivo, que audita el escáner de supermercados y autoservicios, es 3% de crecimiento para este año. Muy bien. Ahora, eso es 6% en la primera parte del año y 0% en la segunda parte, claro, en el segundo semestre. ¿Por qué? Porque están previendo esto. Es muy difícil ganarle con los salarios o con los ingresos familiares a una inflación, Maxi, de 60, 65, 70. Entramos a otro nivel del juego, ¿eh? Es muy difícil. Está clarísimo. Guillermo, gracias. Muy interesante siempre hablar con vos. Ahí estaba Guillermo Oliveto, especialista en temas de consumo. Lo sumo a Facundo Nescamp. ¿Cómo estás viendo esta dinámica en la cual, insistimos, arrancamos con eso el programa, hoy en la Cámara de Comercio Argentina Norteamericana, en ANCHAM, donde están las principales empresas norteamericanas que operan en la Argentina y donde están desfilando dirigentes políticos y economistas? Martín Guzmán dice, ojo con la frase, a ver, textual de Martín Guzmán es, ojo con salir del sentido común. Para un lado y para el otro. Sí, ojo de salir del sentido común, en medio de las críticas que recibe de la Cámpora y de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, puede ser que no tengan los mismos intereses, que tengan miradas distintas sobre el futuro y, digamos, tienen tiempos distintos pensando en lo que puede venir. ¿Qué quiero decir con esto? Cristina Kirchner sin duda está mirando el escenario electoral del 2023. Es muy difícil afrontar un escenario electoral de manera exitosa con estos niveles de inflación. Eso te lo dice cualquier intendente del conurbano bonaerense, que es donde el peronismo hace primero pie para afrontar cualquier proceso electoral de manera exitosa. Si no hace una buena elección en el conurbano, especialmente en la tercera sección electoral, es muy difícil después pensar en un peronismo exitoso en el resto del país. Entonces, Cristina sabe que con 60, 70% de inflación, eso no puede pasar. Ahora, al mismo tiempo, no sé si la fórmula de Cristina es exitosa y habilita, digamos, para la resolución del problema general. La propuesta de Guzmán, ¿cuál es? Ojo, no salgamos del sentido común. La pregunta es, ¿el sentido común de Guzmán resuelve este problema para encarar el proceso electoral de manera exitosa? ¿O puede ser que sea el sendero para resolver el problema, pero vos te quedás en el camino? Sí, lo que advierte Guzmán es, ojo que la propuesta de Cristina puede llevarnos a una crisis. Eso es lo que está diciendo, no salgamos del sentido común. Pero es que probablemente los dos puede ser que tengan razón. Cristina dice, ojo que la propuesta de Guzmán nos lleva a la derrota. Sí. Bueno, pero más allá de la cuestión electoral, ¿no? El tema es... Pero es que no se le puede pedir... ¿Cómo hace la Argentina para no acelerar la crisis? Esperamos un segundito, porque Carlos tiene información, ahora vamos a contar de la audiencia pública. Dijimos que en medio de este contexto, fíjense cómo la dinámica, es muy difícil echar las anclas que echaba tradicionalmente el kirchnerismo cuando tenía 25-27% de inflación. Y es muy difícil echar las anclas que echó el gobierno el año pasado en el escenario electoral, y lo mismo tuvo 50% de inflación. Uno es el precio de los combustibles, que el año pasado los congelaste durante la campaña electoral y ahora viene aumento tras aumento todos los meses. El último fue ayer, fíjense los aumentos en los precios de combustibles que se adelantan por la suba del dólar oficial, que viene más rápido, pero fundamentalmente por la suba del precio del petróleo. Entonces tenés aumento del precio de combustibles que están ya en los primeros 4 meses y medio del año, desde enero, entre 33 y 41%, cuando la inflación, supongamos que es 5,7% la inflación en abril, va a ser 21%. Es decir, que estás con algunos precios de, por ejemplo, de la nafta premium, que está duplicando el ritmo de la inflación en lo que va del año. Esto ocurre en todo el mundo. Ojo, el precio de combustible está aumentando más que los precios en general en todo el mundo. Pero en la Argentina eso no ocurría. Y ocurre ahora en este contexto, con lo cual le pone un piso alto también a la inflación ahora que viene en mayo. Contamos lo que pasó con los precios de los medicamentos. Viene una dinámica también de aumentos muy fuerte, entre 23 y 30% los aumentos de los precios de los medicamentos en los primeros 4 meses del año. Y se vienen los aumentos de tarifas públicas, porque es inexorable, digamos, pues si no se te dispara, como se te disparó la cuenta de subsidios en la primera parte del año, y eso de alguna manera te dispara el déficit fiscal, y además de no cumplir con las metas con el FMI, tenés que emitir más
y se te descalabra todo el esquema. Puede ser un esquema de dólar más alto, de inflación más alta, de tasa de interés más alta y obviamente de menor nivel de actividad. ¿Qué está pasando con las audiencias públicas? Decíamos que era el otro gran tema de esta semana en términos de la tensión de la interna del oficialismo. Así es, Maxi. Hoy arrancaron con el tema gas, con el ajuste en gas. Se viene también el ajuste en energía próximamente. La novedad es que Federico Basualdo, ¿te acordás? Aquel funcionario que responde a Cristina Fernández de Kirchner, que tiene una visión diametralmente opuesta a la que tiene Martín Guzmán, no estuvo, a pesar de que su cargo, su rol, haría que fuese la persona que tiene que estar ahí, no estuvo en la primera audiencia pública. Tampoco estuvo Darío Martínez, que es el secretario de Energía. ¿Qué dicen en el entorno de Guzmán? Que no estuvieron porque los corrió Guzmán. Lo empoderan a Martín Guzmán, dicen que Basualdo presentó un informe que nada tiene que ver con la idea que tiene el ministro de Economía respecto a lo que hacer con los servicios, lo corren y estuvo Maggi Videla Porto, que es subsecretaria de Hidrocarburos. ¿Qué es lo que está planteando Guzmán? Lo que acordó con el fondo, ni más ni menos, un incremento en las tarifas que desde el kirchnerismo ven como una bomba en términos políticos, porque con estos niveles de inflación y también con el incremento que han tenido en general las energías en el mundo, termina siendo muy difícil sostenerlas políticamente. Vinculado a lo que decías vos, de Martín Guzmán, no es un hecho aislado, ¿eh? A ver, estuvo Alberto Fernández con Guzmán, con Culfas el fin de semana y después del discurso de Cristina Kirchner en Chaco, les pidió que salgan a bancar. Se han, de alguna manera, tratado de organizar para salir con un discurso que tiene que ver con lo que quiere Alberto. Mientras, hoy a la mañana, cuando arrancó su gira en Europa Alberto Fernández, directamente planteó ir a una PASO, como diciendo, si pensamos tan distinto, compitamos en una PASO con el kirchnerismo más puro. Es decir, Guzmán, que no es un loquito suelto, sino que es parte del calor del poder que trata de armar Alberto Fernández ante los embistes de Cristina. Lo de las audiencias por las tarifas públicas, para que todos entiendan, aunque todos entienden ya porque ha habido muchas, en esas audiencias los funcionarios tienen que ir a defender lo que están propiciando de aumento de tarifa de servicios públicos. Claro. Los funcionarios son los que van y defienden el aumento. Del otro lado están las asociaciones de consumidores, los distintos sectores y demás, muchos de los cuales impugnan los aumentos, pero el funcionario va a defender. Lo insólito acá es que el funcionario que tiene que ir a defender, que es el secretario de Energía, primero que nada, digamos, en su momento, por ejemplo, cuando se hizo los aumentos, iba Aranguren, y del otro lado estaban, qué sé yo, economistas del kirchnerismo, había de distintas asociaciones de asociaciones de consumidores y demás que impugnaban. Y Aranguren estaba sentadito ahí, escuchaba las críticas y demás. Pero estaba el funcionario que decía, hay que hacer esto. Bueno, lo insólito es que acá el secretario del área no te defiende lo que quiere el ministro de Economía. Perdóname, no solo no defiende, sino que preparó un informe que desestimó Guzmán, que hace bolsa en términos conceptuales lo que pretende el Ministerio de Economía, del cual son funcionarios. Me voy a Jujuy, porque ahí está parte también de la marcha federal piquetera. Ahí está Eduardo Beliboni, que es dirigente del Polo Obrero, que está organizando esta marcha. A ver si podemos hablar con él. ¿Qué tal, Beliboni? ¿Cómo anda? No, bueno, no lo estoy escuchando. Esta marcha que va a confluir acá el jueves en la ciudad de Buenos Aires. Sí, hola, ¿me escucha? Buenas tardes. Ahí lo estoy escuchando, a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo es esta marcha? ¿Qué están reclamando y va a confluir acá el jueves en la ciudad de Buenos Aires? Sí, la marcha comenzó hoy a la mañana. No, bueno, vamos a chequear un poquito el audio y el sonido porque no. Hoy desde las 8 de la mañana lanzaron la marcha federal, el puntapié inicial fue en La Quiaca, pero también están marchando desde el sur, desde Tierra del Fuego. La idea es que en todas las provincias, en las localidades más importantes del país, puedan ir avanzando estos movimientos piqueteros que, recordamos, lo encabeza el Frente de Unidad Piquetero, que lo encabeza el Polo Obrero, está Libres del Sur, MST, y una de las novedades de esta marcha es que por primera vez se van a incorporar sindicatos, muchos de ellos enrolados en el Frente de Todos. Entonces, esto es una novedad porque va a haber sectores
del Frente de Todos marchando en la marcha piquetera por primera vez. Florencia, contame lo de Kicillof y el aumento de docentes de 60%. Los estatales desde hace días que venían reclamando por la paritaria que ya habían cerrado en torno al 40%, digo en torno pues estamos hablando de docentes, médicos, judiciales, cada uno tenía su realidad, y que terminaba de pagarse en septiembre. Lo que se resolvió después de algunas conversaciones es que el gobierno bonaerense va a pagar, además de ese 40% que habían acordado en varias cuotas, habitualmente en cualquiera de estos gremios en 3, un 10% adicional en el sueldo de mayo, es decir, para cobrar en junio, y un 10% adicional en el sueldo de diciembre para llegar a un piso. Y así lo dice el documento que difundieron, un incremento adicional de 10% en mayo y en diciembre para asegurar un piso de mejora salarial de un 60%. Y el piso tiene que ver con que, por ejemplo, en el caso de los docentes llegaría a un 60,4%. Pero, insisto, subrayo que el gobierno bonaerense está hablando entonces de un piso salarial de 60% y dice que con esto busca dar certidumbre a un contexto volátil que ahora parece dar cuenta de que en el año se va a cerrar en un 60%. Bueno, ahora vamos a contar, ¿no? Porque claro, como decía Flor, después de lo de Cristina, Kicillof da esta señal, hay proyectos del kirchnerismo en el Congreso, en el Senado y en diputados que impulsan también aumento de planes sociales o esto del tema del salario universal, que insisto, es una discusión en el mundo, pero por algo que no tiene nada que ver con la Argentina, tiene que ver con el cambio tecnológico y la Argentina está discutiendo cómo hace para quedar atrás de los salarios para que no pierdan mucho frente a la inflación. Es decir, son instrumentos para discutir, pero para los próximos 20 años de la Argentina, si la Argentina entra en el mundo, digamos, no en las discusiones del corto plazo. Pero evidentemente Cristina activó, digamos, ante la impotencia de poder influir en la política económica, directamente dijo, bueno, vamos a través del Congreso. Lo que pasa es que en el Congreso también tiene una minoría el kirchnerismo. Pero construye relato, Maxi. Claro, pero construye el planteo de que está buscando eso y el ministro de Economía no da lugar a esos planteos, a esos pedidos. Ahora le voy a preguntar un ratito a Jorge, que es un empresario pyme, insisto, del sector plástico, cómo viene esta dinámica del tema de aumentos salariales y cómo hacen las pymes frente a eso, ¿no? Para, de alguna manera, poder entrar en ese círculo donde están los precios y los salarios nuevamente corriendo, siempre los precios corriendo detrás. Contame qué pasó con Juntos por el Cambio, porque hubo muchas movidas con una cena anoche y también está al rojo vivo la interna, porque claro, todos creen que el que sea candidato de Juntos por el Cambio tiene altas chances de ser presidente en la elección del año que viene. Ayer se reunió la Fundación Libertad, que es una fundación, un think tank clásico del liberalismo argentino, también con sedes en algunos otros lugares, y convocó a la mayor parte de la oposición, te diría. Estuvo Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Espert, Cornejo, faltó Milei. En ese foro se lanzaron prácticamente las dos candidaturas de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta. Prácticamente se lanzó Larreta y ya habló como presidenciable. ¿Qué dijo? Planteó cuál sería su agenda de gobierno y dijo que lo que él quiere es terminar con la grieta. Y dijo esto: se necesitan agallas para dialogar, más agallas para dialogar que para tirar piedras. No sigamos insistiendo en el camino de la grieta. Espera un segundo, párate un segundito ahí, porque esto no está en el mismo nivel que el resto, digamos. Acá es donde viene el choque de discursos muy, muy fuerte. De un lado Macri y del otro lado Bullrich, porque se están enviando mensajes sin mencionarse, se están enviando mensajes bien claros de lo que opinan unos y otros respecto a cómo hay que encarar el proceso político en el próximo año. Vos decís sin mencionarse, ahora te voy a contar porque hoy habló también Bullrich en LAMCHAM, y ahí sí se mencionaron. Esto decía Larreta, pero dijo más Larreta. Larreta cuando dice no sigamos insistiendo por el camino de la grieta, está enviándole un mensaje no a Cristina, no a Cristina que le está martillando el gobierno de Alberto Fernández. Un mensaje hacia adentro. Es un mensaje hacia adentro, pero además hacia la construcción política de Juntos por el Cambio. En la grieta pierde. A Larreta tampoco le sirve la grieta, al margen de lo que le guste. O sea, en la grieta, si hay grieta, no gana Larreta.
Sí, pero no gana por la construcción que él hizo, que él fue haciendo, que tenía que ver con ese camino de diálogo que inició en aquel momento con Alberto Fernández y que le trajo problemas internamente. Y la otra pero frase, perdón, porque ahora van a ver como a Larreta le están diciendo y ahora van a ver como Bullrich dice que no tiene agallas, que es un tibio. Algunos en las redes sociales le dicen pelado traidor, que no tiene carácter, que no tiene la forma para enfrentar fuertemente al kirchnerismo. Y la placa anterior, esa frase de Larreta, se necesita más agallas para dialogar que para tirar piedra. No se lo está tirando, no está diciendo al del mortero, digamos, que en el 2017 tiraban las piedras por la reforma previsional de Macri. No se lo está diciendo a los que fueron a tirarle piedras a Cristina en la sesión del Senado por el FMI. Se lo está diciendo a un sector de Juntos por el Cambio, básicamente del PRO. Básicamente a Patricia Bullrich y también, en menor medida, a Mauricio Macri. Bueno, esto es el primer planteo. Si pasamos a las siguientes placas, el cambio, si no se sostiene en el tiempo, es una anécdota. ¿Qué es lo que está planteando él? Él dice que la Argentina viene de un péndulo y que se hace 10 años una política, viene el siguiente, tira abajo todo y trata de hacer otra, y que eso lo que no está haciendo es que estemos estancados en el tiempo. A pesar de los chispazos que se ven en los medios, la unidad de Juntos por el Cambio es inquebrantable. Bueno, esto lo plantea para sostener lo que es la interna, pero también planteó otras cosas. Lo que dijo es, con el kirchnerismo y la izquierda no nos podríamos poner de acuerdo, piensan en otro país. Y mira esto, el próximo gobierno de la Argentina tiene que ser sí o sí un gobierno de coalición. La legitimidad que surge de una elección ganada con el 50% más uno de los votos ya demostró no ser suficiente para impulsar las transformaciones que necesita nuestro país. Sin apoyo político no hay transformación posible ni sostenible. ¿Qué está diciendo Larreta? Es lo que dice Yo siempre. puedo ganar, pero después necesito de un 20-25% más de la masa crítica para llevar adelante una política que sea sostenible en el tiempo. Este fue el planteo central de Larreta de ayer en la Fundación Libertad, que estaba con corbata, ¿sí? No con la remera que lo estamos viendo en la foto, y estaba en un tono presidenciable. Hablaba rápido, no hablaba en la tradicional a mí me parece exposición que lo más fuerte es cómo lo salen a cruzar Macri y Bullrich. Bueno, vamos a ver, vamos a la siguiente. Macri habló al final, en el medio habló Bullrich y Macri decía esto. Tiene que haber dirigentes, cuando habla de cómo tiene que ser el próximo gobierno, tiene que haber dirigentes que conmuevan, que realmente sean el cambio. Tenemos que sentir un llamado para demostrar que aprendimos, es decir, que el cambio gradual que yo hice no funcionó. No hay que hacer más lo políticamente correcto, hay que hacer lo que está bien. Esa parte del discurso de Macri fue un mensaje para Larreta. Hubo otra parte del discurso de Macri. Pero para mí la novedad no es que Larreta dice esto, porque es lo que dice siempre y viene diciendo eso, viene construyendo su candidatura presidencial hace 2 años con esto, con el mismo discurso, siempre igual, siempre lo mismo, siempre el mismo discurso. La novedad es que por primera vez Macri sale a cruzarlo. Y acá la discusión es cuánto aguanta Larreta en el escenario frente al cruce que le hace Macri. Macri sale a decir no hay que hacer más lo políticamente correcto, que es la impugnación que tienen a Larreta de sectores duros de Juntos por el Cambio. Macri que también está en modo electoral, porque el fin de semana recibió a Vargas Llosa en su casa, que era otro de los asistentes, había venido para esta reunión de la Fundación Libertad, y era un presidenciable, ¿no? No, Macri 2023, lo que está diciendo es un planteo de un Macri que está, y ahí, está yendo... 2023, aunque ojo, en el entorno de Macri ayer en la misma reunión hablaban, bueno, él obviamente quiere jugar, él no lo dice tan abiertamente, pero quiere jugar. Ahora, con la imagen negativa que tiene, es difícil que pueda jugar. Tiene que haber una corrección muy fuerte de la imagen negativa de Macri para que él realmente se pueda poner en escena. Pero fíjate, antes de lo que contestó Macri, que hizo esta síntesis de tiene que haber dirigentes que conmuevan, no hay que hacer más lo políticamente correcto, también habló Bullrich y decía esto, no hay medias tintas, no podemos jugar al medio. El medio es la continuidad de la decadencia. Esto lo dijo ayer Patricia, que la aplaudían, obviamente jugaba de local en este foro, jugaba absolutamente de local. Hoy en AmCham, en la Cámara de Comercio norteamericana, fue todavía más dura. Lo mencionó abiertamente a Horacio Rodríguez Larreta, planteando que con una opción que no se atreva a combatir las mafias en la Argentina, no se puede hacer un cambio real y dijo, tenemos que dialogar, sí, tenemos que dialogar, pero solamente con los que quieren el cambio real. Ahora, Maxi, con esta pelea entre los del PRO se entusiasman en el radicalismo porque dicen ir a una PASO, que incluso lo dijo Rogelio Frigerio acá, una PASO puede incluir a varios candidatos del PRO. No necesariamente tiene que ir un candidato del radicalismo, de la coalición o el PRO,
Y bueno, va un amarillismo partido, si querés, porque parecen irreconciliables las posiciones. Espera un segundito, el tape de Larreta no, porque Larreta siempre dice lo mismo. Estoy contando que Larreta siempre ha dicho lo mismo. No hay novedad en lo que dice Larreta, sino que la novedad es que salen a cruzarlo directamente tanto Patricia Bullrich como Mauricio Macri. Salen a cruzarlo. Ya no es Milei diciéndole a Larreta lo que le dice Milei desde siempre a Larreta, ¿no? Que es parte del sistema, más allá de que le dice que es socialista y todo eso, le plantea que es parte del sistema y demás, sino que ahora salen Macri y Patricia Bullrich. ¿Está Patricia Bullrich? ¿Está Patricia Bullrich en el tape? ¿Está el tape de Patricia Bullrich? Ah, bueno. Bueno. Por eso quería saber. Digamos. Para cerrar, la última frase de Macri, que también lo planteó, y esto fue leído como Dios dosificó un palo para Larreta y otra parte para Patricia Bullrich, dijo, hay que llegar a 2023 con planes y equipos. Esto es leído también dentro de lo que es el Universo Pro como la principal crítica que le hace Mauricio Macri a Patricia Bullrich. Dice que no tiene equipos para gobernar en caso de que llegue a la presidencia. Eso sería la parte buena o positiva que hacia Larreta, que dice, bueno, ya por lo menos tiene equipos. Entonces, ¿cómo no va a tener equipo? Tiene un gobierno de la ciudad. Bueno, por eso, la crítica... Tiene el presupuesto más grande de la oposición. La crítica de Macri a Bullrich es que no tiene equipos, por eso en estos... Debe ser uno de los principales creadores de empleo dentro de la oposición, Larreta. Es decir, a todos los dirigentes políticos, hemos contado, a todos los dirigentes políticos de todo el espacio opositor que no puede negociar, digamos, porque están armando opciones distintas, los incorpora al gobierno. Pero además Larreta ya no saben qué puesto crear para armar políticamente. Pero además Larreta se imagina ser presidente de un gobierno así, donde incorpora, como incorporó a Lustó. También tiene esa visión, pero tiene el presupuesto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Ves un Macri 2023? No creo que haya espacio para más de una candidatura en el PRO. ¿No crees que va a haber una interna? No creo que haya espacio. Digamos, si el PRO porque el radicalismo le va a presentar un candidato fuerte para competir. Si el PRO se pone a competir, tiene mucho riesgo de un PRO dividido, salvo que sea insalvable las diferencias y tiendan a decir, bueno, no nos importa si perdemos la principal candidatura. Ahora, sería raro que la que es hoy la principal fuerza de Juntos por el Cambio ponga en riesgo eso por una pelea interna. A mí me parece que la tensión acá tiene que ver con que hasta el 2019 a la derecha de Juntos por el Cambio y del PRO estaba la pared. Hoy ya no está la pared. Hoy está Milei. Claro. Entonces, los que son la derecha del PRO, hoy sienten que pierden votos y fugan votos por ahí. Entonces están discutiendo eso. Es muy interesante lo que vos planteás, porque cambia todo el escenario lo que vos estás diciendo. Lo que vos estás diciendo es Macri, Larreta y Bullrich se van a tener que poner de acuerdo de quién es la candidatura de Juntos por el Cambio. Porque si no, no van a ser candidatos a presidente. Porque dentro de la interna de Juntos por el Cambio, el radicalismo va a presentar un candidato fuerte y además va a estar del otro lado Milei. Es decir, en una PASO, si el PRO presenta 3 candidatos, bueno, termina ganando la interna del radicalismo, porque parte de los votos se los saca Milei y ellos dividen los votos dentro de Juntos por el Cambio en el sello del PRO. Entonces, por lo que está diciendo, están discutiendo internamente cuál va a ser el candidato del PRO. A mí me parece que es eso lo que está en discusión y con, digamos, una dificultad que hoy tiene el ala que está más a la derecha del PRO, que siente una incomodidad. Hay una incomodidad, ¿no? Porque hay un discurso, hay una identidad de muchos de sus votantes que hoy siente su alma partida entre un candidato como Milei, que llama a uno de los integrantes del PRO comunista, socialista. ¿Dónde estás? Vamos a la tanda, ya volvemos. Ahora vamos a hacer un intento. Está Beliboni ahí en Jujuy con la marcha federal, piquetera. Beliboni, a ver si se escucha ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, ¿qué están reclamando con esta marcha? Bueno, la marcha tiene como consignas centrales todo lo que afecta, me parece, a los trabajadores de la Argentina de hoy. No, a ver. No, tengo ahí alguna dificultad. Bueno, vamos avanzando un poco con la información. Está Alberto Fernández en Europa, está en España. Estuvo en España con el presidente Pedro Sánchez, que se habían visto la última vez acá en Buenos Aires. Estuvieron conversando sobre la situación de Europa, la oportunidad que puede resultar para Argentina en materia de
colocación de los alimentos que Argentina produce y de Sánchez le dijo que la idea es que la guerra, lamentablemente, ellos creen que no tiene un final pronto y que va a durar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo Argentina puede terminar siendo un país que saque provecho de esta situación para exportar alimentos y de qué manera podrían llegar a hacer algún tipo de acuerdo para que esto no afecte tanto la economía internacional? Y específicamente, aunque el presidente no fue a tener reuniones con empresarios, sí trató de que Sánchez le abra las puertas para ver si hay inversores españoles interesados en venir a invertir en Vaca Muerta. Puntualmente, ese es el interés que tiene. Si bien esta es una gira que en este momento, Maxi, fue catalogada por muchos como inoportuna políticamente, porque esta es una semana en la que tenemos la marcha piquetera, en la que se hacen las audiencias públicas, se va a conocer el dato de la inflación, hay mucho movimiento aquí en el país en materia de temas económicos y políticos, que el presidente decidiera así medio a último minuto irse a esta gira, que después va a incluir a Alemania y finalmente va a terminar con una reunión con Emmanuel Macron en Francia, parecía un poco inoportuno. Algo ibas a decir, Carlitos, perdón. No, que en este momento está reunido o estaba por reunirse con el rey Felipe también en la gira institucional. Vos sabés que me dicen de la embajada en Francia que todavía no está 100% confirmada la reunión con Macron. Podría ser el viernes, podría ser el sábado. Eso. Antes de salir, desde el gobierno se insistió mucho en que estaba confirmada. Sí. Habría que ver si pasa eso, la verdad que sería todo un dato. Sería un papelón. Y en Alemania se reúne con el canciller también, Alberto Fernández, en un viaje donde fue con... Está buscando, a ver, tratemos de separar un poquito la información y jerarquizar lo que estás planteando. ¿Está buscando la reunión con Macron? Sí. Sí, claro. Sí, la reunión con Macron fue algo que desde el gobierno insistieron mucho en que se iba a hacer. Hasta último minuto estuvieron tratando de confirmarla y cuando el presidente partió ayer a la tarde dijeron que estaba confirmada. Bueno, la información que tengo yo es que todavía no está confirmado el horario, que Emmanuel Macron quiere reunirse con Alberto, pero tienen que coordinar agendas. Están viendo si se juntan el viernes o se juntan el sábado. Entiendo yo, Cande, que todavía no hay un horario exacto. No, y un habían día dicho que exacto. era el viernes, en principio desde aquí se dijo que era el viernes, pero no estaba el horario confirmado. Exacto. Sí, ahora, con el canciller alemán, que también es un hombre... Para Alberto es importante porque es la muestra de cómo la moderación en el mundo, ¿no? Ayuda a revertir un poco el crecimiento de la derecha. Y este discurso, puertas adentro, le sirve. Digo, mostrarse con Macron, que lo evitó que Le Pen ganara las elecciones, le ayuda bastante. Bueno, atención, ¿no? Salió a cruzar el titular de la UOCRA, salió a cruzar a Cristina por el tema paritarias. Sí, mal, dijo, mira, textualmente, la CGT está del lado de Alberto. Dijo, por si alguien tenía alguna duda, yo no necesito... Gerardo Martínez. Gerardo Martínez, que es el titular de la UOCRA, de los trabajadores de la construcción. Yo no necesito que ningún político venga a enseñarme cómo cerrar mis paritarias. No preciso que nadie nos aplauda porque cerramos una paritaria del 60%, en clara referencia a Cristina Fernández. Que aplaudió a Palazzo, que cerró la de bancario. A Palazzo, correcto. Que es diputado nacional también, Palazzo, digamos, en este doble rol. Es el líder de los empleados bancarios, pero también es diputado nacional por el Frente de Todos. Tomando una posición muy clara en medio de esta interna. Porque llega un punto, Maxi, que cuando es tan dura la interna, tan explícita, tan reconocida por los actores de la política argentina, y empiezan a tener que tomar posiciones, ¿no? Queda cada vez menos lugar para los que no se la juegan, o estás de un lado o estás del otro. Está Cristian Balbo en un mercado en Belgrano. Cristian. Así es, Maximiliano, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en el mercado de Belgrano, para ubicarnos no solamente geográficamente, sino también en nivel social de los clientes que vienen a este mercado, que tiene absolutamente de todo, frutas y verduras, un sector de pollos, un sector también de carnes, otro de pescados. Y lo que sería interesante es ver cómo se han modificado los hábitos de consumo, Maximiliano, a partir de los datos vinculados a la inflación y lo que se prevé en cuanto a los detalles que van a ofrecer una inflación que superaría el 6%. Vamos a hablar con los clientes que van caminando por los pasillos. ¿Su nombre, perdón? Eduardo. Eduardo, cuéntenos un poco, usted nos decía recién que no es de aquí de la ciudad de Buenos Aires, es de Corrientes. En base a la realidad que estamos viviendo, ¿cómo llega usted el chango? ¿Ha cambiado sus hábitos de consumo? Sí, o sea, hoy día, por ejemplo, lo que es la provisión de alimentos para el hogar, buscas la oferta, buscas el día de repente que tenés algún descuento y que realmente sea real, porque muchas veces es un 2x1, que en realidad a veces no es 2x1 porque te inflaron el precio o cosas por el estilo. Y después en cuanto a
Darte en gustitos, sí, gustos, pero ya cada vez más espaciados, porque ya no es lo mismo que en otras épocas. Es difícil todo. Antes se va algunos gustos, algunos productos de mayor calidad, a un precio un poco más elevados. Hoy eso lo descartó por completo. No por completo, pero lo reduje a una mínima expresión. O sea, a un mínimo como para decir, bueno, me tengo que dar un gusto de vez en cuando. ¿Qué producto, por ejemplo? ¿Cuál sería su gusto? Qué sé yo, un buen jamón, de repente comerte un salmón rosado. O sea, antes te comprabas medio salmón rosado, hoy compras justo lo que vas a consumir como para sacarte el gusto y no es que frizás el resto para otro día. Digamos, ya en eso se ha modificado mucho. Muchas gracias, se lo dejamos seguir con sus compras. Mira, acá está, por ejemplo, Sergio Maximiliano, un sector que ha crecido y mucho es la venta de pollos, por ejemplo. Pero queríamos que Sergio nos presente un poco, a ver, el cliente ahora al venir, ¿modificó lo que tiene que ver con su compra, en el pedido, en fijarse los precios? ¿Cómo se está manejando la clientela hoy en día? No, los precios sí, se están fijando bastante en los precios, pero igual acá vienen a buscar cosas lindas, frescas y raras que no hay en otro lugar. Por ejemplo, ¿qué se llevan? ¿Los pollos? Hay pollitos bebé, hay pavita, hay ranas, hay perdices ahora que empezó la temporada. Claro, estamos en el mercado de Belgrano, donde hay un público un poco más exquisito tal vez en lo que tiene que ver con la compra de la mercadería. Este público que viene aquí a este mercado, ¿dejó de comprar algunos productos en los últimos meses que antes se llevaban, por ejemplo? Acá no se nota esa diferencia. Acá viene a buscar calidad. Y en esa calidad, digamos, cuando viene a comprar, ¿se lleva la misma cantidad o ha reducido un poco la cantidad? Por ahora, por suerte, está más o menos normal, digamos. Enfrente está la carnicería, es decir, muchos clientes que iban antes a la carnicería, ahora vienen acá a comprarlo a usted o se reparten. La carnicería vende siempre, está acá enfrente, es creo que la número 1. Siempre tiene cola. Bueno, dice toda la publicidad, te digo, más promoción que cambio de hábito en tu caso. Pero bueno, seguimos caminando por el mercado. Poco movimiento, te digo, en este mercado que tiene productos, digamos, más específicos, poca gente. Pero acá tenemos el sector de pescadería, que también recién mencionaban el tema, el cliente decía, ¿no?, que el tema del salmón, tal vez antes se llevaban, con el permiso acá de los dueños, acérquese por favor. Fíjate, decía que antes se llevaban tal vez inclusive para frizar el salmón, hoy no. Cuéntanos un poco a la hora de que se acerca el cliente, ¿hay un cambio en el hábito del consumo, con el tema inflacionario? ¿Cómo se está trabajando? Sí, la verdad que el consumo ha bajado, en esta semana bajó bastante, sí, se nota. Y también la elección al momento de comprar. Antes se consumía un poco más el salmón rosado, ahora la gente creo que elige un poco más el filé de merluza, un poco más económico, tal cual. ¿Y cómo hace usted como comerciante para defenderse? Porque vemos que tiene exhibido el salmón rosado, pero no se vende como antes. ¿Cómo se genera esa sinergia entre comerciante y cliente con este tema inflacionario y con los cambios en lo que tiene que ver con el producto que se lleva? Y la compra del producto, por ejemplo, del salmón, se compra a menos cantidad. O sea, se compra lo que uno sabe que se puede llegar a vender. Únicamente es la única variante que queda. Comprar menos y se vende menos. ¿Cuál es la modalidad de pago más frecuente hoy en día? Y la forma acá que mayormente se maneja más es con tarjeta. Tarjeta de débito, tarjeta de crédito. ¿Hay cuotas en este sentido? Si es una compra grande o tiene que ser la compra completa. Si es una compra muy grande, sí, se hace en cuota. Si no, un único pago, solamente una cuota, nada más. Tú me decías que ha crecido lo que tiene que ver con el filet, ¿no? Bueno, seguimos si querés, pero perfecto. Si no, podemos recorrer más comercios, pero para tener una idea un poco, Maximiliano, de lo que está pasando. En algunos sectores dicen que no ha bajado el consumo, en este caso sí. Contemos, Cristian, que estás ahí en Juramento y Ciudad de La Paz, ¿no? Pues hablan del salmón rosado. Fíjate el kilo de salmón rosado, que estaba ahí puesto. Sí. ¿Cuánto está? ¿En 3.200 el kilo? Claro. A ver. El 3.700 el filet. 3.700 el filet de salmón rosado. Claro, por eso. Estás en el mercado. No. Es un público, es para un público, digamos, de este barrio y bueno, hay que considerar esto, porque digamos hay otros barrios que tienen ferias de esta índole donde el público tal vez accede a precios más accesibles. Pero si querés hay más clientes para hablar aquí, no sé si podemos acercarnos. Perfecto, Maximiliano. Bárbaro. Gracias, muy amable. Estoy con... Walter Brown, que es el jefe de redacción del Cronista. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Maxi, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, Walter. Publicaron hoy en El Cronista un monitor del humor social. Contame un poquito más. Mira, lo que releva la consultora de Eduardo D'Alessio Irol y Sergio Berenstein desde hace 4 años mensualmente para El Cronista en exclusiva, es como el pulso del humor político y social que tienen los argentinos respecto sobre todo del andar de la economía, del andar del gobierno, del andar de la gestión. Y el dato sobresaliente en este último mes fue claramente que los argentinos están considerando que la gestión es definitivamente mala. Un 73% de los encuestados le dan esa calificación y apuntan no solamente a una situación económica que no consideran buena en la actualidad ni proyectan buena hacia el futuro, sino también a las dificultades que está observando en la relación entre el presidente y la vicepresidenta. Esta convulsión que tiene el Poder Ejecutivo está generando que para muchos argentinos las dificultades que hoy atraviesan, sobre todo en materia económica y fundamentalmente por la inflación, no tengan la solución esperada. Y allí es donde el mal humor empieza a crecer y es lo que termina expresando esta encuesta. Walter, gracias. Muy interesante. Ahí la encuesta que publicó El Cronista hoy en su edición. Ahí están los amigos del Cronista, Walter Brown, y su director, Hernán de Goñi. También un amigo hace mucho tiempo. Bueno, está ocurriendo la marcha federal, ¿no? Lo que contamos. Y por otro lado, lo que decíamos, ¿no? Que va a confluir el jueves a la ciudad de Buenos Aires. Sí, es así. Se juntan en distintos puntos del país. Como te decía, arranca por La Quiaca, arranca otra caravana desde Tierra del Fuego. Hay caravanas en la zona de Cuyo. Todas estas caravanas se pueden ir viendo en un mapa interactivo que armó el sector de Unidad Piquetera y van bajando en cada uno de los sectores. Te diría, hay 2 puntos muy importantes. Primero, esperan 100.000 personas acá en Buenos Aires en Plaza de Mayo. Esto es uno de los puntos centrales, con lo cual va a ser muy movilizante toda la convocatoria que tienen, porque además van a confluir el jueves en cada una de las estaciones de tren que hay en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de el ramal 11, el ramal que termina en Constitución, Retiro, y también van a entrar otros, los que vienen del noroeste, por Liniers. Y a su vez van a ir marchando y van a parar en distintas dependencias públicas. Por ejemplo, van a parar en ANSES, primera parada. Segunda parada, Ministerio de Trabajo, cada uno de dónde está viniendo. Y la otra novedad es que por primera vez se incorporan sectores vinculados al Frente de Todos. Más que nada estamos hablando de sindicatos. Algunos que están alistando, muchos tienen líneas internas vinculadas a la izquierda, pero estamos hablando ATE Córdoba, UATRE Jujuy, Gremio de Docentes Rosarinos, Gremio de Municipales de Jesús María Córdoba, el Sindicato del Neumático, Unión Ferroviaria, algunos ramales, Asociaciones Médicas de Consumidor, Asociación Gremial de Docentes de Capital Federal. Son algunos que están enrolados directamente en el Frente de Todos y que por primera vez van a marchar junto a la izquierda para pedir mejoras en planes sociales o mejoras en las condiciones salariales. Atención que va a ser una marcha muy importante que no solamente por donde va a confluir Plaza de Mayo, sino que va a ir bajando, va a haber puntos en todo el país y también dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires va a haber pequeñas marchas que van a ir yendo a distintas dependencias públicas, lo que igual va a hacer que la ciudad el jueves sea un caos. Jorge Metri, empresario pyme del plástico, vos me decías que un trabajador que ingresa en tu sector tiene un salario en mano de 80.000 pesos más o menos. Sí, aproximadamente. En blanco. En blanco. Y el resto, estamos hablando de una jornada laboral de ¿cuántas horas? 9 horas diarias. 5 o 6 días por semana. No, toda la semana, 5 días. De lunes a viernes. Sí, sí. Sí. ¿Y por qué decís que los planes sociales compiten en cierto modo con los salarios? Y porque le saca el incentivo, o sea, como creo que lo habíamos hablado en el programa anterior, la gente, lejos de capacitarse y de poner el lomo, como uno dice vulgarmente, prefiere y compara, digo, entre cobrar y trabajar durante 8 horas o más horas, como dijiste vos antes, con 80.000 pesos no llega a la línea de pobreza. O sea, hay empresas que ofrecen horas extras y con las horas extras sí estarían en condiciones de cobrar un importe mayor.
juntan en la familia 2, 3, 4 planes y están prácticamente cercanos a ese valor. Entonces prefieren quedarse en la casa o perder un día de su tiempo para ir a cobrar ese plan y ahí se acabó. Esa es la conspiración. Yo recién escuchaba que uno de los chicos del panel decía que había muchos gremios que venían con la marcha esta, que es lo que ellos están pidiendo, más trabajo. Sí, por trabajo y salario digno. Exacto. Y hay un montón de gremios, como pasó la otra vez con, que lo expuso la doctora Florencia Arieto, que haciéndole un bloqueo a una empresa, la empresa tuvo que cerrar en el Chaco. Entonces, muchas veces el gremio que dice defender al trabajador conspira contra el trabajo. Entonces, pero como en ese caso fue el gremio particular de los camioneros, está el gremio nuestro, el gremio del plástico, yo te lo comenté antes también. O sea, instan y le dan, persiguen a los pequeños, normalmente los pequeños empresarios, y no le permiten sacar la cabeza. Ahora, ¿cómo ves esa dinámica? Porque también es cierto, ¿por qué sale Gerardo Martínez de la UOCRA a cruzar a Cristina Fernández de Kirchner y demás? Porque también los gremialistas, los sindicalistas, están presionados en sus propios sectores, porque claro, si cierran debajo hoy de 50%, habían cerrado a principio de año algunos 45%, creo que en tu sector habían cerrado eso. Hasta septiembre. Claro, quedan todos atrás de la inflación y sienten la presión de las líneas internas que le reclaman mayores aumentos salariales. Es así tal cual como vos lo decís. Pero yo te vuelvo a repetir, acá seguimos haciendo cháchara y los días siguen pasando y se siguen haciendo marchas, se siguen cortando calles, que siguen molestando a un montón de otros trabajadores que quieren ir a trabajar. Y se siguen haciendo discursos de todos los partidos, pero a nadie se les ocurrió presentar un plan de flexibilización laboral. Lo hablamos antes. ¿Qué es quieren trabajar? Bueno, darle las posibilidades y las herramientas a las empresas para que puedan tomar personal, para que puedan incorporar a esta gente. No seguir presionándolos con más impuestos y más impuestos para poder solventar estos planes que salen de la recaudación impositiva. Entonces, el Estado o el gobierno de turno tendrá que controlar eso, porque nosotros pendulamos de un lado al otro. O sea, por un lado, o sacamos que no, la flexibilización laboral, los gremios saltan y te saltan a la yugular, no quieren saber nada. Y prácticamente en algunos casos pasan a ser parte de tu empresa. Y si no los controlás y le das el poder al el empresario se abusa de esa situación con el empleado. Entonces tiene que haber alguien que controle o que busque el equilibrio entre las dos partes. Es la única manera de dar trabajo genuino a la gente. Muchos empresarios pymes en el 2019 reclamaban digamos, un cambio de gestión y demás, porque eran 2 años de recesión, 2018-2019, y habían muchos depositado confianza en Alberto Fernández, en este gobierno. ¿Hoy notás que hay una decepción? Sí, enorme. Una decepción enorme. Sobre todo en las micropymes y las pequeñas empresas, nos siguen tratando como las medianas y las grandes empresas. No hay una segmentación, que es lo que nosotros, desde que por lo menos estamos en APIMEP y desde que formamos parte de Segera, no te hablo solamente por la Cámara que yo represento, sino también por otros empresarios que son titulares de otras cámaras que tienen los mismos problemas. No hay una segmentación y un beneficio para esos pequeños. O sea, nos siguen tratando igual. Los costos para nosotros son muchísimos más altos que para una gran empresa, en todos los sentidos, en la parte tarifaria, tributaria. Entonces es muy difícil y se especula, como yo le decía recién acá al señor, se especula con el pequeño empresario porque nosotros vamos a defender hasta el último minuto nuestra fuente de trabajo, porque de eso vive mi familia, mis empleados, que prácticamente son empresas familiares. Sí, vos me contaste, ¿no?, lo que te pasó en el 2001, que en el 2001... Exactamente, si no hubiese sido por el apoyo de los mismos empleados, no hubiésemos salido, porque ellos aceptaron
remaron junto con nosotros y hoy están, creo que están bien remunerados. Tratamos nosotros de... Vos estuviste 10 años pagando deudas después del 2001. Sí, porque bueno... te contaste también que tu hermano, que era obviamente tu socio en la empresa, bueno, falleció hace 11 años, va a ser ahora. Y yo creo que en gran parte fue por la gran mala sangre de lo que significó llegar a tocar fondo y tener que remar contra una situación que era prácticamente inviable. Y por eso, y viniendo ahora, ¿no? 20 años después, por eso te pregunto, ¿no? Estamos hablando con un sector del empresariado que, insisto, no es el sector del empresariado opositor al gobierno del Frente de Todos y de Alberto Fernández, sino que es un sector del empresariado que, al contrario, ha buscado canales de diálogo y ha apoyado, incluso en su momento, a Alberto Fernández. ¿Vos ves que hay una dinámica donde la política no entiende a los que producen en la Argentina? Tal cual. Tal cual. ¿Por qué? Y porque, como te dije antes, a vos te siguen tratando de la misma manera que a una gran empresa. Pero vos también ves dirigentes políticos de primer nivel que no tienen noción de cómo hace un empresario pyme para pagar la quincena o para pagar a fin de mes los salarios. Eso no es mérito de este gobierno, sino que los distintos gobiernos... Todo, por eso te estoy preguntando. Han tenido funcionarios que no vienen del ramo del industrial, no conocen a fondo, o sea que consideran que, parece mentira, ¿no? Lo que te voy a decir, pero es así. Vos escuchás a los distintos políticos y parece que ganar dinero para un empresario en el país es mala palabra. O sea, y no entienden que el empresario, que es el que arriesga un capital, el que pone todo su esfuerzo para hacer un proyecto, en definitiva, que surge de una idea, muchas veces le va bien, muchas veces le va mal, porque dependemos muchísimo de los vaivenes que tiene la economía acá en el país, y esto te lo ha demostrado los últimos, por lo menos los 38 años que tiene mi empresa, pasamos por todas las crisis y cada gobierno que llega dice, bueno, esta es la última vez, vamos a tomar estas medidas. Y yo creo que hay que hacer todo lo contrario. Nosotros vamos al revés que en otras partes del mundo. Vos tenés que incentivar a que ese empresario, y si gana plata, que gane más plata, porque lo va a incentivar a abrir otra empresa o a tomar más gente y apoyarlo para que ese tipo pueda exportar sus productos con valor agregado, que es lo que le va a traer los dólares que tanto necesita el gobierno. Y te hago la última respecto a esta dinámica de la interna, ¿no? Porque estamos en una situación inédita, que por lo menos desde el regreso de la democracia, ¿no? En los 70 se vio todo tipo de cosas en la Argentina, pero desde el regreso de la democracia no habíamos visto una situación donde gobierna el peronismo y le discuten al propio presidente dentro del espacio político el rumbo. Y no se lo discute, digamos, el grupo de los 6, ¿no? El Chacho Álvarez, que le discutía a Menem y después partió el bloque y se fue y armó otro partido político. Sino se lo discute su vicepresidenta, la que puso en el poder a Alberto Fernández. ¿Cómo ven los empresarios, que es un poco, me imagino, también cómo ven los trabajadores o en general en esta coyuntura esa interna? Y a veces nos desconcierta ver que, por lo menos dentro de la cejera, con Marcelo Fernández, con el que yo tengo trato y que es el titular, y en las reuniones que se hacen donde participan un montón de otras cámaras chicas y grandes también, de todo el país, uno busca el apoyo y de apoyar las medidas que realmente son positivas para el empresariado, como yo te lo dije antes. No interesa el color político en este caso, interesa el bienestar de las empresas, porque eso va a traer bienestar a la gente. Y vemos que de golpe te cambian el rumbo o te cambian las reglas del juego. Entonces yo recién le decía acá al señor, estamos acá en una crisis de confianza enorme. O sea, nadie tiene confianza. Por eso, como decíamos antes, uno remarca por las dudas, porque no sabes qué va a pasar, si va a ser un 60, va a ser un 80, va a ser un 100. Estás en un momento de incertidumbre donde ninguno de los que están discutiendo las candidaturas a los distintos partidos políticos y ninguno te dice, como en otras épocas, mismo en la época de Alfonsín, que había
había una plataformas programáticas. Vamos a hacer esto. Claro. Ahora, y te hago ahí el último punto. A ver si entiendo bien. Vos lo que estás diciendo es, no sé acá quién tiene la razón, si Guzmán y Alberto Fernández o Cristina. Vos lo que estás diciendo es que esta dinámica, lo que están generando, lo único que genera es más incertidumbre. Exacto. Y que el empresario... y no escuchan al empresariado. Que el empresario que por ahí le pone un precio tanto y se quedó corto, perdió plata, digamos. Cuando se da vuelta y compra los insumos. Somos una máquina de impedir, Maxi. Yo en la última reunión de Cejera te encontrabas, y eso que vino gente de comercio exterior, de acá del gobierno, y que la verdad que gente divina, macanuda y muy bien preparada, nos encontramos con un montón de otros rubros, la imposibilidad que tienen muchas veces de exportar, mismo de importar algún producto, ni hablar, insumos, ¿no? Pero sobre todo de exportar. Las vueltas que tienen, el problema del dumping también dentro de la exportación y del mercado exterior. Hay una declaración de Grabois en medio de la marcha esta, insistimos, la marcha de esta piquetera es de sectores de izquierda. Hasta ahora no están marchando sectores alineados con el kirchnerismo, por lo menos los principales movimientos sociales que están alineados con el kirchnerismo. No, todavía no, pero Grabois hizo declaraciones hoy, habló por la radio, fue muy duro contra Martín Guzmán. Fíjate lo que dijo, no tiene calle y no tiene formación política. Tenemos un audio. Yo cuando Guzmán era rubio, alto y ojos celestes, planteé dos cosas de Guzmán. Y cuando lo querían todos los kirchneristas. Que tiene dos problemas. No tiene calle y no tiene formación política. ¿Qué quiere decir que no tiene calle? Que se olvidó de su país. Se tiene que reencontrar con su país. Vivió demasiado tiempo fuera y no se reencontró con la calle de su país. Es decir, con la vida de esa mitad de la gente que está en informalidad, por ejemplo, con la situación del asalariado pobre, con la situación del asalariado que encima tiene que pagar alquiler, o sea que está esclavizado por el alquiler, y no tiene formación política. Entonces, no ve esto que Cristina marca constantemente, que aunque la búlgara cristalina sea re simpática y prepare un té delicioso, acá no es cuestión de simpatía, sino cuestión de intereses. Bueno, ahí está Grabois, que obviamente sale en la cruzada de Guzmán, que dijimos hoy estuvo la mañana en la Cámara Argentino-Norteamericana, en ANCHAM, elogiado por el embajador de Estados Unidos. Es decir, todas cosas que lo fortalecen internamente dentro del gabinete de Alberto Fernández, pero que frente a Cristina lo ponen como hoy el enemigo número uno de la cámpora y del kirchnerismo, ¿no? Hay expectativas respecto a qué va a hacer Cristina esta semana también. No nos olvidemos que Alberto se queda hasta el sábado, ahí terminando de confirmar la audiencia con Macron. Y en esto que es un hervidero de pólvora en términos políticos, se preguntan, ¿y Cristina? Bueno, la información que tenemos es que va a estar tranquila, no, más allá. ¿Qué va a hacer Cristina? De la marcha son todos gestos, no, algunos de la audiencia pública. En Argentina puede pasar cualquier cosa, pero algunos llegué a escuchar que decían, no vaya a ser que Cristina, ¿te acuerdas cómo hizo en su momento, quién fue? Duhalde, cuando se fue Menem a un viaje y lo hicieron firmar una designación, no me acuerdo de quién era, le acercaron los decretos a Duhalde y firmó, no sé si era algo vinculado a Mira, no me acuerdo, algo que después generó un escándalo. ¿No? Creo que fue en el Sumagate. Que fue un escándalo. Pero ¿qué va a hacer Cristina? Algunos decían, bueno, hoy tiene la lapicera. Tiene, por ejemplo, si quiere firmar un decreto, no sé, un aumento salarial para toda la administración pública o para el sector privado, un aumento por decreto, como lo que se hacía en 2003, 2004, lo puede hacer. No. Es ridículo pensar que la vicepresidenta eso sería directamente un golpe institucional y ha dicho que no lo va a hacer. Ahora, yo estaba pensando cuando hablaba Grabois que después de lo que dijo Cristina en el Chaco, todo lo que dicen dirigentes menores suena flojito frente a Guzmán. Entonces Guzmán está más fuerte que nunca hoy al lado de Alberto Fernández. Y en todo caso, ¿no notás que hay como señales de impotencia de Cristina en esta dinámica en la cual ya está gastando todos los cartuchos? ¿Qué más le queda, digamos, en términos de tratar de correr al ministro de Economía? No hay señales de impotencia. ¿No? Es una impotencia. Es. Y vos, digamos, ponés a alguien como presidente, lo nominás de la forma que ella lo nominó, y después toma un rumbo totalmente diferente. Vos mandás cartas, decís que tiene funciones que no funciona, decís que él se juntó, que le pediste 19 reuniones, que nunca te da bola. Hablás públicamente y decís que todo lo que hace su gobierno está mal y el tipo no te da bola y sigue haciendo otro programa económico. Es una señal de impotencia.
y al mismo tiempo la construcción de un espacio alternativo que para mí tiene que ver básicamente con preservar el núcleo duro pensando en las elecciones de 2023. Ahora, Facundo, ¿vos te imaginás que Cristina lo que quiere es cambiar la política económica en este año y medio que queda? ¿O por ahí quedándose Guzmán le termina siendo funcional porque sigue construyendo relato para hacer una opción diferente a Alberto Fernández o a lo que fuese con Unidad Ciudadana? Creo que hay una mutua funcionalidad en este juego, de donde no hay ruptura, donde Cristina, sin poner en riesgo las instituciones, puede decir que está en desacuerdo con todo lo que hace el presidente, y el presidente, sin tener rota su coalición de gobierno, puede tomar un rumbo totalmente diferente. Ahora, es un riesgo, ¿no? Porque estamos en un equilibrio inestable. Vos dijiste. Nosotros estamos contando acá cuenta el empresario que tiene que pagarlo a la quincena. 80% de inflación. Y no sabe cómo facturarle al cliente porque le están llegando los proveedores que le están remarcando toda la semana. Entonces, no, esa dinámica es un círculo vicioso. Pende de un hilo. Nosotros dijimos, ojo que el programa con el FMI es un callejón muy angosto. Ahora, si eso vos lo ponés en un contexto en el cual hay máxima incertidumbre política, el tema de no saber si el mes que viene va a estar Guzmán o no, o si va a estar Alberto Fernández o no, en la dinámica de la interna, y bueno, el combo es más inflación, más dólar, más tasa de interés, menos nivel de actividad en algún momento. ¿Sabes cuál es la trampa de la política? Y el peligro que si en algún momento te dejan de entrar los dólares del superávit comercial porque se te disparó el precio de la energía, porque se está, no sé, está achicando el superávit porque están entrando efectivamente importaciones a precios más caros en todo el mundo, y te quedás sin dólares, si acá te llegas a quedar sin dólares, lo primero que dice el FMI es devalúen. Claro. El oficial no puede estar más en 115, llévenlo a 150, 160 más y vemos inflación. cómo se equilibra. Y eso va a inflación arriba del 100% directo. Todo. Directo. Y eso Pasó lleva a con una crisis Macri institucional en el año total. 2019. Entonces, esa dinámica hoy está muy condicionada por la política. Por eso Guzmán pide a gritos. Dice, bueno, pongámonos de acuerdo en algo mínimo, porque si no, no hay programa económico que aguante. ¿Sabés cuál es la trampa de la política y de los políticos? Que a veces creen que el proceso es controlable y no entienden que hay un momento en que se dispara una dinámica que ya los acontecimientos toman vida propia y no los podés controlar más. ¿Qué puede disparar esa dinámica? No sabemos. Puede ser un aumento de tarifa, puede ser, como vos decías hoy, que te quedaste sin dólares. No sabés qué puede disparar ese proceso y ahí agarrate, ¿no? Bueno, es una dinámica compleja, sobre todo para el pyme, ¿no? Que tiene, vos me contabas, vos estás en un sector que tiene todo insumos dolarizados. Porque la empresa, como pasa, bueno, me contaste lo de Dow con el tema de la petroquímica, pero pasa lo mismo con Aluar, pasa lo mismo con distintos sectores de insumos de uso difundido, se llaman, que tienen los listados en dólares. Y como están aumentando los precios en dólares en el mundo, los precios están subiendo en dólares. Exacto. Y eso es todos los días. Eso es todos los días. Todos los días. Bueno, y tenés que estar muy en claro qué precio fijás después, qué le estás poniendo para el que te compra, tu cliente, porque en algún momento te puedes quedar descalzado con tus insumos. Seguro, porque aparte tenés que estar permanentemente ajustando tus costos, porque generalmente no podés trasladar el 100%, porque la realidad está que la mayoría de los clientes no tienen tampoco el dinero. Entonces tenés que ver cómo tu rentabilidad se va achicando mes a mes. ¿No? Fíjate, Maxi, que por ejemplo en la industria automotriz, donde exportan camionetas, Volkswagen, por ejemplo, por darte un ejemplo, exporta las Amarok, las que están en Europa, se producen en Argentina. Bueno, tienen problemas para importar los insumos para después exportar esas camionetas. Tal es así que Piñanelli Desmata, sindicalista súper kirchnerista, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, salió a pedir para que le destraben la importación de esos dólares. O sea, es muy jodida la crisis. Yo fui el fin de semana, sin ser autorreferencial, a Villegas, a Bunge. Te cargan en una camioneta de a 35 litros de gasoil en las estaciones de servicio. No tiene que ver con los dólares, pero tiene que ver con una situación anormal de la economía. Está ocurriendo algo muy complejo, que es que el Banco Central tiene que acumular dólares como sea ahora en mayo o en junio, porque si te pasa lo que te pasó en el primer cuatrimestre, que no acumulaste dólares, y bueno, no podés seguir con este esquema. Y eso redefine todo el esquema, redefine la inflación, la tasa de interés, el nivel de actividad para la segunda parte del año. Entonces, tienen que no equivocarse, digamos, cómo acumulan dólares en estos 2 meses. El FMI te está diciendo, y tenés el tipo de cambio atrasado.
Tenés que acumular dólares, devaluar más rápido, subir más la tasa de interés para que ahorcar más a lo que tengan los dólares. Pero bueno, ese esquema, cuando tenés piso de 60% de inflación, te lleva ya en los próximos meses a otro escalón inflacionario. O sea que es muy complejo el panorama económico. Ahora, si en medio le metés esta interna política, y bueno, es un cóctel, la verdad, incomprensible también para la sociedad que mira azorada pero mirá el que está produciendo y el que está cobrando un salario, de cómo hace para llevar hoy el día a día, digamos. Pero mirá qué dinámicas dispara esto, ¿no? Lo que él estaba diciendo en su intervención principal, que es, todos sienten que el otro tiene la culpa. Claro. La gente siente que el empresario o el comerciante es malo porque aumenta los precios. Él siente por ahí que una persona no quiere trabajar o prefiere un plan. Y en realidad todos son víctimas, porque el tipo que recibe un plan no es un tipo que está bien, tranquilo, disfrutando de la vida y dice, voy y me llevo un plan. Es un tipo que también la está pasando mal en un punto de su vida. Entonces, digamos, el problema es por qué la Argentina no logra construir un modelo de desarrollo que nos contenga a todos, contenga a los empresarios y que contenga a esa gente que no puede conseguir trabajo en el mercado formal. Mejamji, gracias, como siempre. Gracias, Jorge. Bueno. Me quedé sin tiempo, gracias, muy amable. Gracias. Vamos volando a la tanda y ya volvemos. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Atención porque hay medidas de Biden contra la inflación. Otra que Guzmán y Alberto Fernández. Adrián. Hola, ¿qué tal, Maxi? Así es, hoy Biden dio una conferencia de prensa el día en el que el galón de nafta alcanzó su precio más alto aquí en los Estados Unidos desde que se tienen registros. El promedio nacional, $4.37. Un galón, recordemos, son 3.80 litros de nafta. Pero si vamos a la importante y a compararlo con la Argentina, el litro de nafta acá llegó a $1.15, lo que sería el cambio oficial. Un cambio casi poético, 134 pesos argentinos. Aquí es muchísimo dinero y por eso Biden hizo un plan, presentó un plan que lo llamó como el plan del sentido común. Aunque no dijo demasiado, la verdad fue un discurso bastante de barricada. Estamos en campaña electoral, tenemos elecciones de medio término el 8 de noviembre y más que hablar de la crisis, culpó sobre todo a Rusia y a los republicanos de querer aumentar los impuestos para los que menos tienen, para el 50% con menor poder adquisitivo de la población. De hecho, hubo una propuesta, y acá viene la parte más caliente de esta presentación, ¿no? La conferencia de prensa le citaron algo que, una propuesta que había hecho un senador republicano muy cercano a Donald Trump, senador de Florida que se llama Rick Scott, que justamente pidió, dice, todos los estadounidenses vivimos bajo la misma piel, y también los que menos tienen que pagar impuestos para salir de esto. Biden lo criticó e inmediatamente Rick Scott dijo, Biden está incoherente, incapacitado y confundido para tomar decisiones. No hay otra salida, no hay ningún plan que nos saque más que Biden renuncie. O sea, ahora estamos con ese... Muy fuerte y tiene que ver con la polarización y la grieta en Estados Unidos. Antes un senador no hubiese dicho eso de un presidente en ejercicio. Sí, jamás, y de hecho Biden habló de una radicalización por parte de los republicanos. Dijo, yo la verdad, hay muchas cosas que pude prever, pero nunca que el Partido Republicano siguiese estando gobernado por los MAGA, ¿no? MAGA es Make America Great Again, que son los partidarios de la gorrita roja de Donald Trump, ¿no? O sea, lo tiró directamente hacia ese lugar. Fue muy criticado Biden por este discurso, incluso por las cadenas más cercanas al oficialismo, porque insisten en esto, no hubo medidas concretas. Sí, dijo, por ejemplo, que estaban considerando la posibilidad de hacer un feriado nacional para el combustible, que es un día en el que se le quitan los impuestos a nivel nacional, ¿no? Que lo que reduciría varios centavos el galón. Pero no hay mucho más que eso, puntualmente. Bien, Adrián, gracias. La seguimos porque, claro, es todo un tema, ¿no? El tema de aumento de combustible en Estados Unidos es un golpe directo. Ahí al bolsillo han dado algunos subsidios, bonos por acá, por allá, pero el precio sigue escalando. Adrián Sack, gracias, siempre impecable desde Estados Unidos. Nos estamos retirando, ya está llegando Mariana Contartesi y Roberto Funes. Nosotros nos reencontramos mañana. Chao, pásenla bien.